Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Vivan Osar del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Mi querido amigo, como sabes, hacemos meditaciones y como te digo otras veces, hoy no podía faltar. Coge tu Biblia porque estamos aquí nadando todavía en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Es impresionante todo lo que estamos hablando y todo lo que estamos aprendiendo en este libro de Primera de Pedro. El Señor nos llama a vivir en santidad, pero hoy el Señor nos va a hablar de la redención y de la cruz. Ahí es impresionante todo lo que aprendemos de lo que Cristo hizo por nosotros y cómo Dios en su omnisciencia ya sabía todas las cosas. El Señor es maravilloso. Coge tu Biblia, vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos allá. Hoy vamos a meditar el versículo desde el versículo 18 hasta el versículo 22. Es rapidito, la explicación es rápida, pero se aprende muchísimo. Recuerda que nuestro manual de instrucciones nos pide que tenemos que leerlo todos los días. Día y noche nos pidió el Señor meditar en este libro de la ley. Nada más dicho esto, vamos allá. El versículo 18 dice así, vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Fuimos rescatados, no con cosas corruptibles, no con las actitudes de nuestros padres, ¿verdad? Lo recibimos, ay, mi alma te alaba, no con cosa corruptible como oro o plata. Vamos a ver qué fue esto que nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Vamos a pasar a meditar este versículo bíblico. Aquí habla primero al vano estilo de vida, por eso vemos que dice aquí, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir. Entonces, vano estilo de vida, de ello está hablando aquí. Vamos a pasar a la segunda parte, donde dice, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Qué recibimos de nuestros padres? Vamos a pasar a verlo. Escucha, esto se refiere al pecado original, mi querido amigo, que se transmite del padre al hijo en la concepción. De esto se refiere aquí. Y luego dice, no con cosas corruptibles como oro o plata. Esto aquí, mi querido amigo, presenta el hecho de que los artículos más preciosos, o sea, lo que es el oro y la plata, no pudieron redimir al hombre del pecado. Por eso no importa cuánto dinero tienes, qué rico eres, no importa, necesitamos a Cristo. Los ricos, pobres, medianos, llamémonos como queramos, necesitamos a Cristo. Por eso vemos aquí que ni el oro, la plata, lo más precioso de este mundo, pudo redimir al hombre del pecado. Y esto es la redención. Vamos a pasar ahora a hablar de la cruz. Vamos a pasar al versículo 19, que ahí es donde hablamos de la cruz. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén, mi alma te alaba. Escucha, vamos a separarlo así, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo. Esto presenta el pago. Lo que nos está haciendo aquí es presentarnos el pago, lo cual proclama la vida derramada de Cristo en favor de los pecadores, quienes tú y yo. Luego dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí se refiere a los corderos ofrecidos como sustitutos en la antigua economía judía. Mira, la muerte de Cristo, mi querido amigo, no era una ejecución ni un asesinato, sino un sacrificio, que es la ofrenda de sí mismo, Y esta ofrenda de sí mismo presentó un sacrificio perfecto, ya que Él era perfecto en todo. Entonces, al ofrecerse a sí mismo, esto fue impresionante. Te quiero leer el libro de Éxodo 12:5, dice así. Por eso, lo que te he estado hablando antes, los corderos ofrecidos como sustitutos en la antigua economía judía. Mira, dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Dice, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Dice, sin defecto, macho. Amén. Vemos ahí que el Señor, aquí al principio nos habla de los corderos que se ofrecían en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Bien. Entonces vemos ahí que el sacrificio de Cristo era perfecto. Vamos a pasar al versículo 20. El versículo 20 dice así, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Manifestado en los postreros tiempos
por amor de nosotros. ¿Quién? Tú y yo. Mi alma te alaba. Vamos a separar este versículo bíblico. Vemos aquí que dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Aquí se refiere al hecho de que Dios en su omnisciencia sabía que Él crearía al hombre y que el hombre caería. Mi alma te alaba. Y luego, como el hombre caería, Dios en su omnisciencia entregó a su Hijo, Cristo. Cristo redimiría al hombre que iría a la cruz. El hombre, tú y yo, somos los que teníamos que morir. Pero Cristo, aleluya, Dios en su omnisciencia entregó a su Hijo para que lo haga por nosotros. Por eso tenemos que estar tan agradecidos. Todo esto fue ordenado antes de la creación del universo. Esto significa que la cruz de Cristo es la doctrina fundamental de toda la doctrina, lo cual significa que toda doctrina debe basarse aquí. Y si no se basa, no tiene el fundamento aquí, mi querido amigo, esa doctrina es engañosa. Cristo es el centro. Si Cristo no es el centro de la doctrina de tu iglesia, si la cruz no es el centro de la doctrina de tu iglesia, es un engaño. Luego dice, mi querido amigo, luego este versículo 20 dice, pero manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. ¿Qué pasó aquí? Vamos a pasar a verlo. Mira, esto se refiere al Dios invisible, quien en la persona del Hijo fue hecho visible a la vista humana, al tomar cuerpo humano y limitaciones humanas. Dios se hizo carne. Mi alma te alaba. Vamos a pasar al versículo 21. El versículo 21 dice así: y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Vamos a pasar a separar ese versículo bíblico. Dice que por él creéis en Dios. Mira, es solo por Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz que somos capaces de creer en Dios. Tú y yo creemos en Dios por lo que Cristo hizo en la cruz. Luego dice, quien lo resucitó de entre los muertos. Su resurrección, o sea, la resurrección de Cristo fue garantizada en tanto que Él expió todo el pecado. Por eso en Romanos 6:23 dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Di amén, por favor. Di amén. Vamos a seguir meditando este versículo bíblico. Vemos que dice aquí, y le ha dado gloria. Eso es la exaltación a Cristo. Luego dice, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Aquí se refiere a una fe sincera en Dios, quien salva a los pecadores cuando responden positivamente. Cuando tú respondes, el que cree, los pecadores que creen y responden positivamente al llamado de Cristo, entonces estos resucitan en el Señor que murió por nosotros. A que parece trabalengua, ¿verdad? Si tú respondes positivamente en la fe en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz, y tú te vuelves creyente, seguidor de Cristo, entonces, mi querido amigo, tú tienes vida y vida en abundancia, porque Él murió por nosotros. Él murió para que nosotros tengamos vida. No sé si me hago entender. Mi alma te alaba. Vamos a pasar al versículo 22. Y el versículo 22 dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Escucha. Para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Eso es lo que falta mucho ahora a la iglesia. No nos amamos los unos a los otros. Vamos a separar este versículo bíblico en 4 partes. Dice primeramente, habiendo purificado vuestras almas. En efecto, se dice en griego, ya que habéis purificado vuestras almas. Luego dice, por la obediencia de la verdad. Aquí se refiere al gran sistema de la verdad respecto a la redención del mundo, lo cual se refiere a la cruz. No hay otra, la cruz es todo aquí. Luego dice, por la acción del Espíritu. Todo es hecho por el Espíritu Santo. Cuando tú recibes al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo empieza a obrar en ti. Pero cuando eres sincero. Y para terminar dice, en amor fraternal sin fingimiento. Este amor que es sin hipocresía.
Luego también dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Esta clase de amor que solo puede ocurrir cuando el creyente afianza su fe en Cristo y en lo que Él hizo en la cruz. Mira, cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz, entonces brota el amor en nosotros. Tú imagina que Jesús, los mismos que había dado pan, escucha, les dio panes y peces, los multiplicó y ellos comieron hasta saciarse, son los mismos que estuvieron gritando, crucifíquenle, después de haber comido el pan. Mi querido amigo, este amor solo puede salir de Dios. ¿Por qué? Porque cuántas veces cuando nos han hecho daño en el plan, que hemos ayudado a alguien y esta persona ha sido malagradecido con nosotros, lo hemos guardado ahí. Pero Cristo dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mi querido amigo, todo esto solo puede venir de Dios. Por eso te invito a que le recibas hoy como tu Señor y Salvador. Arrepiéntete de tus pecados, es la mejor forma de recibirle. Si tú te arrepientes de tus pecados, entonces la salvación va a venir a ti. Y el Espíritu Santo va a empezar la obra maravillosa que Él hace en nuestras vidas. Y luego vas a ver que va a brotar en ti un amor maravilloso. Que Dios te bendiga muchísimo y nos vemos mañana. Espero que hoy confieses tus pecados. Arrepiéntete, que hay algo maravilloso que te espera, la vida eterna. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana. La vida eterna en Cristo, no se te olvide. Hasta luego.